Ha llegado el momento de recibir en nuestros corazones la palabra de Dios. En esta ocasión, nuestro hermano Mateo Martínez nos trae el tema titulado Una esperanza viva, desde República Dominicana, en la congregación del Ensanche Osama. Amados amigos, hermanos, permítanme agradecerle este tiempo que toman para que podamos compartir en este momento una reflexión que será de mucho interés, tanto para ustedes como para nosotros. Y nos gustaría movernos a lo que dice la palabra de Dios. Y en esta ocasión la invito para que leamos la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al versículo 5. La Biblia dice: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho renacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Estimados amigos, al leer este texto en la Biblia, nos preguntamos, ¿a quiénes le escribe el apóstol Pedro esta carta? ¿Por qué razón le escribe esta carta a esas personas? ¿Y de qué nos puede servir hoy estos consejos que Pedro da a través de estas letras, a través de esta carta que dirige a estos hermanos? ¿De qué nos pueden servir el día de hoy? Pues la misma carta en el capítulo 1, versículo 1 y versículo 2 de Primera de Pedro nos da respuesta a estas preguntas. En primer lugar, Pedro escribe a cristianos, en su mayoría gentiles, que habían salido de la nación de Israel y se habían ido o se habían ubicado en algunos lugares o provincias de Roma. Y esta provincia la conocemos como Proto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Hoy día pues conocemos esta región como Asia Menor. Como dice el apóstol Pedro, estos expatriados estaban sufriendo, estaban pasando por muchas dificultades, quizás como usted o como yo. ¿Cuál es la razón por la que sufrían? Primero, estaban alejados de su lugar, alejados de su familia, alejados de la tierra que conocían. Imagínense usted cuando salimos de nuestro país y nos vamos a otros países, cuando andamos buscando un lugar en donde estar. En esos tiempos, al movernos de casa a ese otro país, empezamos a orientarnos, a conocer el lugar. Empezamos a buscar la forma de estabilizarnos. En este proceso sufrimos porque no estamos, como decía anteriormente, en el lugar que conocemos. Sufrimos porque quizás no conocemos los medios para alimentarnos, no conocemos el lugar en donde quizás no tenemos la confianza de la seguridad. Y todo esto lo estaban pasando estos hermanos. Estos hermanos sufrían por múltiples razones, pero más que todo porque eran perseguidos por creer en Jesucristo. Amados, asimismo, como ellos estaban sufriendo, quizás hablo en este momento para alguien que está sufriendo por alguna razón, quizás porque ha perdido un ser querido, ha perdido su trabajo, tiene una enfermedad en la cual
ha pensado que no va a tener salida. Quizás tenga una situación de separación en su relación matrimonial. Quizá ha perdido a un amigo muy entrañable. No sé cuál sea la pérdida que usted tiene, pero Dios sí lo sabe. El apóstol Pedro, por medio de esta carta, le envía un mensaje de ánimo a usted, así como se lo envió a aquellos cristianos en aquel tiempo. Le envía un mensaje de esperanza en medio del sufrimiento por el que usted pueda estar pasando. Le está animando a tener una esperanza viva. Y así como le habló a estos primeros cristianos, en este momento también le está hablando a usted. Pensemos, reflexionemos en lo que Pedro nos está diciendo. Yo no sé, pero Dios sí sabe por lo que quizás podamos estar pasando en este instante. Pero sin importar el sufrimiento que tengamos, sin importar la circunstancia en la que vivimos, hay una esperanza viva. Creamos en esto y tengamos fe de que por medio de esta esperanza vamos a ser recompensados. Ahora, es importante conocer por qué el apóstol Pedro le hablaba a estos cristianos y cuáles fundamentos utilizó para poder decirle a ellos que tuvieran esperanza. Volvemos al texto y leamos el versículo 3 de Primera de Pedro capítulo 1. Dice: alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Veamos el primer fundamento, que por su gran misericordia, y aquí tenemos el fundamento, el apóstol Pedro apela a la gran misericordia de Dios y dice que nos ha hecho renacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Segundo fundamento. Entonces vamos a encontrar que el apóstol Pedro utiliza unos fundamentos claros, precisos, para poder darle ánimo a estos cristianos. Y en este momento quisiéramos analizar estos puntos y ver la importancia que tiene para nosotros poder movernos a través de la gran misericordia de Dios por medio de un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Hablemos de la gran misericordia de Dios. Pedro sabía lo que estaba diciendo cuando hablaba de la gran misericordia de Dios. Él tenía experiencia en esto. Lo había vivido en carne propia años antes. Este Pedro que escribe esta carta fue el hombre que se había escondido y miraba de lejos a Jesús después de que fuera arrestado por los judíos. Pedro veía cómo torturaban y maltrataban a Jesús. En el proceso de interrogación, Pedro observaba lo que estaba sucediendo. Y cuando los que estaban alrededor de Pedro le descubrieron y le dijeron: este es uno de los que andaba con Jesús o andaba con él, cuenta la Biblia que Pedro lo niega 3 veces. Pero no solamente Pedro había negado a Jesús. Después de la crucifixión de Cristo, Pedro se olvida de lo que Jesús le había enseñado. Se olvida de sus vivencias con los demás apóstoles. Se olvida también de las experiencias que había vivido en los milagros y en todo este tiempo que compartió con el Maestro, y regresa de nuevo a Galilea. Pedro regresa a la pesca, donde estaba antes de conocer a Jesús. Después de la resurrección, Jesús aparece en varias ocasiones a los apóstoles. Seguro que Pedro, al ver a Jesús, le reconoce y de nuevo empieza a llenarse de esperanza. En ese tiempo en el que estaba pescando,
Jesús llegó a la orilla del lago y relata la Biblia en el libro de Juan que Jesús prepara unas brasas y sobre las brasas tiene un pececito. Y cuando ellos vienen saliendo, les dice a ellos que tomen de los peces que han pescado y lo traigan para poner también en las brasas. Ahí hay una escena maravillosa, porque fíjate qué pasa en ese instante y muchas veces qué podría pasar con nosotros también. Cuando Jesús estaba allí reunido con Pedro y los demás, mira directamente a Pedro y cuando le mira a los ojos, le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Pedro contesta: Señor, tú sabes que te quiero. Jesús vuelve a preguntar a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro responde una vez más y les dice: Señor, tú sabes que te quiero. No sé si usted puede imaginar la escena, que en medio de un grupo de personas alguien le esté a usted mirando de frente, mirándole a los ojos y haciéndoles preguntas tan directas, tan personales, como la que Jesús estaba haciendo a Pedro. Pregunta crítica de reflexión para alguien que le había negado, para alguien que había corrido de nuevo a lo que hacía antes, en vez de moverse a cumplir lo que Jesús le dijo a los apóstoles. Jesús les pidió a ellos que lo esperaran en un lugar, pero Pedro regresó de nuevo a la pesca. Cuenta la Biblia, mis queridos, que a Pedro le dolió cuando Jesús le hace por tercera vez esta pregunta y le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro le responde: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Yo no sé en este momento lo que usted esté haciendo y lo que antes hacía. Yo no sé si usted conoció a Jesús, anduvo con Él, vivió con Él y hoy se ha alejado de Jesús y ha vuelto a hacer lo que antes hacía, antes de conocer a Jesucristo nuestro Salvador. Pero en este momento Jesús te pregunta: ¿me amas más que esto? ¿Me amas? ¿Me quieres? Son tres preguntas. Jesús le contestó a Pedro sencillamente: apacienta mis corderos, cuida y apacienta mis ovejas. Quizás en este momento esa sea la respuesta para usted. Jesús no empezó a reclamar a Pedro porque le negó. No empezó a reclamar a Pedro porque volvió a su antiguo oficio. Jesús sencillamente le mostró a Pedro su gran misericordia. Tenía sentido entonces para Pedro lo que escribía a estos hermanos. Tenía sentido lo que él decía. Él entendió con claridad cómo es la gran misericordia de Dios. Y en este sentido usa esto como fundamento para animar a estos hermanos. Al igual que Pedro, usted y yo, sin la misericordia de Dios, sin esa gran misericordia, no tuviéramos ninguna esperanza. Cuando usted piensa en misericordia, le pregunto: ¿tiene sentido esto para su vida? ¿Cómo afecta esto su existencia? Cuando piensa en misericordia, ¿sencillamente lo piensa o tiene algún efecto en su vida
de fortaleza. Lo que Jesús hizo tanto en su muerte como en su resurrección fue un acto de gran misericordia por nosotros. Querido amigo, es importante que pensemos en lo que Jesús hizo por usted e hizo por mí en la cruz del Calvario. Misericordia significa que no hay nadie en este mundo que merezca la misericordia de Dios. Absolutamente nadie. Todas nuestras acciones han sido para alejarnos de Dios, para correr de su presencia. No merecemos que Él se interese por nosotros. No hay mérito para tener la salvación. Solo por la gran misericordia de Dios usted puede ser salvo. En este momento donde usted se encuentra, en la circunstancia por la que esté pasando, solo por la gran misericordia de Dios hay para usted esperanza viva. Entréguele su vida a Jesús. Viva una vida cambiada, nueva. Reciba la oportunidad de disfrutar de la gran misericordia de Dios. Al mismo apóstol Pedro, una vez en un mensaje que dio a una multitud, después de haber terminado el mensaje y hablarle de la misericordia de Dios a todos los asistentes, ellos les preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro respondió: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Continúa diciendo la Biblia: en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar. Hechos capítulo 2, versículo 38 y versículo 39. Dios le está llamando ahora, en este momento. Él quiere que usted tenga una esperanza viva y la tenga por la resurrección de Jesucristo. Es interesante, mi querido amigo, que también para usted y para mí, Dios extienda su gran misericordia. Otro fundamento que nos anima a creer en la esperanza viva es el nuevo nacimiento por la resurrección de Jesucristo. Y para tener un poco de memoria del texto que hemos compartido con usted al inicio de esta conversación, nos gustaría volver a leerlo. Volvamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice el texto. Por su gran misericordia nos ha hecho renacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. El segundo fundamento que utiliza el apóstol es el nuevo nacimiento. Quizás usted se pregunte: ¿cómo puedo nacer de nuevo? Permítame felicitarlo, porque esta es una pregunta interesante, una maravillosa pregunta, porque además de la gran misericordia de Dios, otro fundamento para tener esperanza viva es por medio del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Cuando no hay un nuevo nacimiento, no hay oportunidad de entrar al reino de los cielos. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 4, por lo tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados en él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Es interesante porque el texto habla de que el nuevo nacimiento
lo podemos lograr a través del bautismo. Así como Jesús fue sepultado, usted debe hacerlo por medio del bautismo. Debe bajar a las aguas. Así como Jesús fue sepultado, usted debe hacerlo por medio del bautismo, donde usted sepulta su viejo hombre, su viejo pasado, ese pasado pecaminoso, y nace una nueva criatura en Jesucristo. Querido amigo, si usted ya le entregó su vida a Cristo, tenga fe. Y aunque esté pasando por la situación más difícil de su vida, usted tiene una esperanza. Y es una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Pero si usted no le ha entregado su vida a Cristo, en este momento hay una buena oportunidad para nacer de nuevo. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 5 al 7, como sigue. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. El hombre por su pecado se hizo enemigo de Dios, pero por este nuevo nacimiento se hace amigo de Dios. Hemos nacido de nuevo con un propósito, y este propósito es tener una esperanza viva, y esta esperanza está fundamentada en la resurrección de Cristo Jesús. ¿Qué recibiremos aquellos que tenemos una esperanza viva? La Biblia dice que recibiremos una herencia, y el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 4 y 5, nos dice de la siguiente forma: y recibiremos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Mi querido amigo, en esta tierra todo pasa, todo termina, todo se envejece, todo se destruye, todo se contamina y en esencia todo se marchita. Pero los que han nacido de nuevo, los que han nacido del agua y del Espíritu, tienen una herencia en los cielos. Y dice la Biblia que es una herencia indestructible, eterna. Es una herencia incontaminada. Aquí en esta tierra podrás recibir alguna herencia, pero seguro que tendrás situaciones con ella. Nuestra herencia en los cielos es completamente incontaminada. No hay problema con ella. No hay situaciones con herederos o situaciones de aclaración de documentos. No hay ninguna situación con esta herencia en los cielos. Esta herencia es incontaminada. La Biblia dice que esta herencia es inmarchitable, eterna. Aquí envejecemos. Todo lo que podamos tener y tenemos se acaba, pero nuestra herencia en los cielos es para siempre. Querido amigo, me gustaría animarle a tomar una decisión. Acepte la gran misericordia de Dios. Entréguele su vida a Jesucristo. Arrepiéntase de sus pecados. Bautícese para perdón de los mismos y tenga un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Por favor, si desea hablar con nosotros, sería de mucha bendición poder orar con usted, poder compartir lo que dice la palabra de Dios. Juntos podemos estudiarla. Aquí le dejamos los medios para que usted se comunique con nosotros. Nos agradaría mucho poder hablar
con usted. Que Dios le bendiga y le dé la oportunidad para que pueda usted optar por esa esperanza viva en Cristo nuestro Señor y Salvador. Paz de Dios. Mi esperanza es Jesús en toda prueba. Él conmigo está para resolver todos mis problemas. Amigos, qué maravilloso es saber a través de la palabra del Señor que por la misericordia de Dios podemos contar con una esperanza viva a través del Señor Jesucristo. Es esa esperanza que te estamos ahora ofreciendo. ¿Qué te hace falta para decidirte por el Señor? ¿No quieres acaso tú tener una esperanza que vaya más allá de lo que te ofrece esta vida, esta simple existencia terrenal? Nuestra esperanza no está en el dinero, no está en las posesiones materiales. Nuestra esperanza está en Cristo, quien murió, pero también resucitó para decirnos que se puede realmente hacer la voluntad de Dios. Amigos, nosotros te invitamos a buscar del Señor en este momento. Ahora queremos orar por ti. Te pedimos que te unas a esta oración y que consideres hoy tomar tu decisión por el Señor. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad inmerecida. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz como pago por nuestros pecados. Gracias por derramar tu misericordia y tu gracia sobre nosotros. Oh Señor, ahora te presentamos a los amigos que han estado pendientes a tu mensaje, a tu palabra. Padre, pedimos que tú les bendigas a cada uno, que tú derrames tu amor sobre cada uno de ellos, pero que también les des fuerzas para vencer cualquier dificultad que les impida acercarse a ti. Padre querido, pedimos que tú les ayudes a reconocer la gran necesidad que tienen de ti en este momento. Gracias te damos por cada uno de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amigo, el Señor te llama. Esperamos que si has hecho tu decisión por Él, nos dejes un comentario en esta plataforma o nos llames, porque nos interesa entrar en contacto contigo y explicarte lo que el Señor espera de ti para completar los pasos que Él desea. Deseando que el contenido de hoy haya sido de tu agrado, de tu edificación y que estés atento a la próxima entrega de esta serie especial. Hay una esperanza. Que el Señor te bendiga ricamente y hasta la próxima.